¿Alguna vez has notado que algunas de las personas más amables que conoces también parecen estar profundamente agotadas? No hablo de un cansancio físico común, hablo de algo más silencioso, más profundo. Son esas personas que siempre están disponibles, las que responden incluso cuando no tienen energía, las que sonríen aunque sus ojos revelen otra historia, las que rara vez dicen que no. Desde fuera parecen fuertes y generosas, admirables, pero si observas con suficiente atención, hay grietas, hay un tipo de fatiga que no se expresa con palabras, una tensión contenida en la mandíbula, una mirada que se pierde por un segundo antes de volver a la sonrisa, y la mayoría de las personas nunca lo nota, porque estamos entrenados para aplaudir la amabilidad. Desde pequeños nos enseñan que ser bueno es una virtud absoluta, que ayudar siempre es correcto, que pensar en uno mismo es egoísta, pero lo que casi nunca nos enseñan es esto: toda virtud, cuando se lleva al extremo, se convierte en su contrario, y la amabilidad no es la excepción. La historia casi siempre comienza en la infancia. Un niño descubre algo importante cuando es obediente, recibe aprobación, cuando no genera problemas, rasaib, afecto, cuando pone sus necesidades en segundo plano, recibe atención, y el cerebro registra el patrón. Amabilidad de igual a amor, complacencia a igual a seguridad, sacrificio, pertenencia. Con el tiempo, esto deja de ser una estrategia consciente, se convierte en identidad. Ya no es algo que haces, es algo que eres. Te conviertes en la persona confiable, la responsible, la que nunca falla. Pero hay una pregunta que rara vez se formula: ¿eres amable porque lo eliges o porque temes lo que pasaría si dejaras de serlo? Existe una diferencia profunda entre la amabilidad que nace de la abundancia y la que nace del miedo. La primera es libre, la segunda es necesaria. Cuando la amabilidad se convierte en mecanismo de supervivencia emocional, deja de ser elección, se vuelve automática. Dices que si antes de pensar, te ofreces antes de evaluar, escuchas durante horas sin preguntarte si tienes espacio mental para hacerlo. Y al principio, esto se siente bien, porque recibes validación, recibes reconocimiento, recibes la identidad de buena persona, pero lentamente ocurre algo peligroso. Comienzas a desconectarte de tus propias necesidades. No sucede de golpe, sucede en pequeñas renuncias. Renuncias al descanso, renuncias a tu opinión, renuncias a tu incomodidad, y cada renuncia parece pequeña, pero acumuladas erosionan. Hay una frase interna que casi nadie escucha al principio: yo también necesito algo. En esa voz suele ser silenciada rápidamente, porque en el guión interno de la persona amable existe una regla no escrita: si eres realmente bueno, no debes priorizarte. Y ahí comienza la fractura. La psicología ha estudiado este fenómeno. Existe un término llamado fatiga por compasión. Describe el agotamiento que aparece cuando una persona da apoyo emocional constante sin recargarse. Pero no se limita a profesionales de la salud. También afecta a amigos, adultos, personas que han convertido su valor en cuanto pueden sostener a otros. Estudios muestran que quienes constantemente priorizan a los demás tienden a experimentar mayor ansiedad, más síntomas depresivos, problemas de sueño, estrés crónico y, lo más inquietante, muchos de ellos no relacionan su agotamiento con su amabilidad. Socialmente, la amabilidad es intocable. Aquí aparece algo aún más complejo. Cuando siempre estás disponible, las personas se acostumbran, dejan de preguntarte si puedes, dejan de considerar si estás cansado, asumen que siempre dirás que sí, sin darte cuenta, entrenas al mundo para no preguntarte qué necesitas. Y mientras más constante es tu entrega, más invisible se vuelve tu límite. Y la invisibilidad tiene un efecto profundo. No es paz
no es armonía, es una forma elegante de soledad, porque toda necesidad reprimida no desaparece, se acumulan como vapor dentro de una olla cerrada. Al principio solo es una ligera irritación, luego es cansancio constante, después es resentimiento silencioso, y el resentimiento es peligroso en personas que se ven a sí mismas como amables, porque no encaja con su identidad. Entonces lo reprimen también, pero lo reprimido siempre encuentra salida, en comentarios pasivo-agresivo, en explosiones inesperadas, en distanciamientos repentinos, en agotamiento emocional extremo. Y ahí es donde la amabilidad comienza a mostrar su lado oscuro. Desde pequeños escuchamos frases como bueno, no seas egoísta, no hagas sentir mal a los demás, compórtate. Pero rara vez escuchamos, defiende tus límites, en tu incomodidad también importa, no tienes que agradar a todos. La cultura premia la complacencia, especialmente en ciertos contextos familiares, escolares y laborales. Se idealiza a la persona que nunca causa conflicto, la que siempre coopera, la que siempre ayuda, a la que nunca exige. Pero aquí hay un problema. Cuando la identidad se construye alrededor de no incomodar, la autenticidad comienza a erosionarse, porque ser auténtico implica, inevitablemente, incomodar a veces. Existe una narrativa silenciosa que dice, la persona buena no se enoja, la persona buena no pone condiciones, la persona buena siempre entiende, pero esa narrativa es incompleta. La verdadera madurez emocional incluye la capacidad de decir, esto me duele, esto no me parece justo, no estoy de acuerdo, aun cuando se suprime sistemáticamente la incomodidad. No desoperas, sage. Y aquí entramos en un concepto psicológico importante, altruismo patológico. El altruismo patológico ocurre cuando el deseo de ayudar termina generando consecuencias negativas. Puede dañar al que da, puede dañar al que recibe. Por ello, cuando alguien sacrifica constantemente su salud por otros, cuando rescata una y otra vez a alguien que necesita aprender autonomía, cuando sostiene dinámicas dependientes por miedo a que la relación termine, desde fuera parece noble, pero desde dentro genera desgaste y desequilibrio. La ayuda deja de ser apoyo y se convierte en compensación emocional. Y lo más peligroso es que muchas personas no lo reconocen, porque sigue pareciendo amabilidad. Aquí aparece algo aún más complejo. Cuando una persona siempre es la que da, comienza a formarse un contrato invisible. Yo te y sostengo, yo te escucho, yo te apoyo, y aunque nunca lo diga en voz alta, existe una expectativa interna. Algún día, alguien hará lo mismo por mí. Pero muchas veces, ese día no llega, y entonces aparece el resentimiento, un resentimiento que no se expresa abiertamente, porque hacerlo contradice la identidad de persona buena. Así que se reprime, y lo reprimido no desaparece. Se convierte en tensión corporal, en agotamiento crónico, en desconexión emocional. Nuestro cerebro está diseñado para conectar. Las neuronas espejo permiten que sintamos el dolor ajeno como si fuera propio. Esto es lo que hace posible la empatía. Pero el cerebro no distingue automáticamente entre empatía saludable y sobrecarga emocional. Si te expones constantemente al sufrimiento de otros, sin establecer límites, tu sistema nervioso entra en estado de alerta prolongado. Se activan respuestas de estrés, aumenta el cortisol. El cuerpo permanece en tensión. A largo plazo, esto puede manifestarse como fatiga persistente, problemas de sueño, irritabilidad, desregulación emocional. No porque seas débil, sino porque ningún sistema está diseñado para funcionar sin límites. Aquí es donde la narrativa se vuelve más profunda. Cuando una persona reprime sistemáticamente sus necesidades, sus límites y su enojo en nombre de la amabilidad, crea una acumulación interna.
una parte de sí misma que no está siendo escuchada. Esa parte comienza como incomodidad, luego se convierte en frustración, después en resentimiento y finalmente en algo más oscuro. Puede manifestarse como explosiones inesperadas, como distanciamiento repentino, como frialdad emocional, como un colapso total. Y la persona se sorprende. Yo no soy así. ¿Por qué reaccioné de esa manera? Pero esa reacción no apareció de la nada. Fue construida lentamente capa por capa, cada vez que se ignoró una necesidad legítima. El verdadero peligro no es la ira reprimida. Existe otra consecuencia más silenciosa. Cuando toda tu identidad gira en torno a ayudar, llega un punto en el que ya no sabes qué deseas realmente. Tus decisiones siempre están filtradas por ¿cómo afectará esto a los demás? Y esa pregunta no es mala, pero cuando es la única pregunta que importa, desaparece algo esencial, tu propia paz. Muchas personas amables llegan a un punto en la adultez donde sienten un vacío extraño. No porque no hayan dado suficiente, sino porque han dado tanto que ya no saben quiénes son fuera de ese rol. Y eso es profundamente desorientador. Cuanto más intentas ser indispensable para todos, más prescindible te vuelves en tu propia vida. Cuanto más intentas evitar conflicto, más conflicto acumulas internamente. Cuanto más intentas sostener a todos, menos espacio queda para ti. Y aquí surge la pregunta central: ¿es realmente amabilidad si te destruye? Entonces, ¿cómo se transforma todo esto? ¿Cómo se conserva la amabilidad sin que se convierta en una prisión? La respuesta no es dejar de ser compasivo, no es endurecerte, no es volverte indiferente. La respuesta es integrar algo que durante mucho tiempo fue excluido. Antun, la amabilidad saludable no elimina al yo, lo incluye, y eso comienza con una práctica simple, pero incómoda en la pausa. La próxima vez que alguien te pida algo, no respondas automáticamente. No digas sí por reflejo, respira. Hazte 3 preguntas silenciosas. ¿Tengo energía para esto? ¿Quiero hacerlo? ¿Realmente estoy actuando desde el deseo o desde el miedo? Esa pausa, aunque dure solo unos segundos, rompe años de programación automática, porque la complacencia es rápida, la conciencia es lenta. Aprender a tolerar ese espacio entre la petición y la respuesta es el primer acto de libertad. Luego viene algo aún más desafiante en decir no, no desde la agresividad, no desde la culpa, sino desde la claridad. Un no dicho con calma puede sonar así: ahora mismo no tengo la capacidad. Me encantaría ayudarte, pero necesito priorizar esto. No puedo comprometerme con eso. El mundo no se derrumba cuando dices no, tu identidad tampoco. De hecho, algo interesante sucede. Cuando dejas de decir sí a todo, tus síes comienzan a tener peso. Las personas empiezan a confiar más en tu palabra, porque saben que no hablas desde la obligación, hablas desde la elección. Y la elección es poderosa. Otro paso crucial es redefinir tu valor. Durante años, tal vez creíste que tu importancia dependía de cuánto sostenías a los demás, pero tu valor no se mide en sacrificios. No depende de cuántas veces te pusiste en último lugar. No depende de cuántos problemas resolviste. Tu valor es intrínseco. Existía antes de que aprendieras a complacer. Existe incluso cuando descansas. Existe incluso cuando decepcionas a alguien. Repetir esto puede parecer simple, pero reprogramar esa creencia requiere constancia. Cada vez que eliges descansar en lugar de sobrecargarte, estás corrigiendo una narrativa antigua. Cada vez que expresas un límite, estás construyendo una identidad más sólida. También es fundamental permitirte sentir emociones incómodas. La ira no te convierte en mala persona. La frustración no cancela tu bondad. La tristeza no te vuelve débil. Sun signals, indicadores de que algo necesita atención. Cuando aprendes a escuchar esas señales, dejan de acumularse en la sombra, dejan de transformarse
en explosiones, se convierten en información. Y la información te permite ajustar el rumbo antes de colapsar. Otra práctica esencial es aprender a recibir. Muchas personas amables saben dar, pero no saben aceptar ayuda. Recibir puede generar incomodidad, incluso culpa, pero permitir que otros te apoyen equilibra la dinámica. Las relaciones saludables no son un flujo en una sola dirección, son intercambio. Cuando solo das, creas desigualdad. Cuando también recibes, creas conexión real. Habrá resistencia, interna y externa. Interna, porque tu sistema nervioso está acostumbrado a asociar límites con peligro. Externa, porque algunas personas se beneficiaban de tu falta de límites. Cuando comiences a cambiar, algunos reaccionarán. Tal vez digan que ya no eres el mismo, tal vez intenten hacerte sentir egoísta, tal vez se distancien. Eso duele, pero también revela algo importante. Las relaciones que solo funcionaban mientras te borrabas no eran equilibradas. Y perder dinámicas desequilibradas no es un fracaso, es evolución. Con el tiempo, algo nuevo comienza a formarse. Descubres que puedes ser amable y firme al mismo tiempo. Puedes escuchar sin absorberlo todo. Puedes apoyar sin salvar. Puedes amar sin desaparecer. La amabilidad deja de ser una máscara y se convierte en expresión. Ya no actúas para sostener una imagen. Actúas desde coherencia. Y cuando la amabilidad nace de la coherencia, tiene una cualidad distinta. No agota, no genera resentimiento, no exige aplauso, simplemente fluye, porque ahora viene desde un lugar lleno, no vacío. Imagina tu energía como un jardín. Durante años, quizás regaste todas las plantas, menos la tuya. Te aseguraste de que todos crecieran, mientras tus propias raíces se secaban. Pero cuando comienzas a cuidar tu propio suelo, algo cambia. Tu jardín florece, y desde ese florecimiento puedes compartir sin quedarte sin nada. Ese es el punto de equilibrio. No se trata de cerrar el corazón, se trata de protegerlo. No se trata de dejar de ayudar, se trata de elegir cuándo y cómo hacerlo. No se trata de dejar de amar, se trata de amar sin traicionarte. La compasión auténtica no exige autoabandono, exige honestidad. Honestidad contigo mismo, honestidad con los demás. Y esa honestidad puede ser incómoda al principio, pero es profundamente liberadora, porque ya no estás actuando desde el miedo a perder amor. Estás actuando desde la seguridad de que tu valor no depende de cuánto soportes. Cuando la amabilidad incluye límites, se vuelve más fuerte. Cuando incluye autocuidado, se vuelve sostenible. Cuando incluye verdad, se vuelve transformadora. Y tal vez esa sea la lección más importante. El problema nunca fue tu bondad. El problema fue olvidar que tú también mereces recibirla. La verdadera fortaleza no está en decir sí a todo. Está en saber cuándo decir no sin sentir culpa. Está en poder ayudar sin agotarte. Está en poder amar sin desaparecer. Porque al final, la amabilidad más poderosa no es la que mantiene a todos cómodos, es la que te permite vivir completo, sin máscaras, sin resentimiento, sin amar, sin borrarte, andar sin vaciarte, existir sin disculparte. Esa es la forma más alta de compasión, y comienza cuando decides que tú también importas.